Imaginad que entráis en un museo silencioso, casi reverencial. Camináis por un pasillo y os detenéis frente a un cuadro majestuoso. Una obra de arte fascinante. Si os acercáis un poco podéis ver la textura del óleo, los trazos únicos del pincel, incluso, esas pequeñas imperfecciones que el artista dejó en un momento de duda. Claro, o de genialidad inesperada. Eso es el producto de un instante exacto en el tiempo, una mezcla absolutamente irrepetible de talento y, pura circunstancia. Y os quedáis ahí sobrecogidos porque sabéis que en todo el universo no existe nada igual. Ya. Y luego sigues caminando, entras en la sala contigua, esperando ver otra maravilla, y te encuentras exactamente el mismo cuadro. Idéntico. Idéntico. Mismos trazos, mismos colores. Y pasas a la siguiente sala y hay otro más, y otro. De pronto, esa obra de arte original que hace un minuto te parecía un milagro absoluto, pierde todo su peso. Totalmente. Ya no es una ventana al alma de un artista. Se convierte en un simple póster, un producto salido de una imprenta industrial infinita. La magia desaparece y queda una sensación de vacío enorme. Y esa es exactamente la línea invisible pero profundamente perturbadora que cruzamos cuando pasamos de la reproducción humana natural a la clonación. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en uno de los dilemas más fascinantes y existenciales que nos plantea la ciencia moderna. Sí, desde luego. La pregunta central que tenemos hoy sobre la mesa es rotunda. ¿La clonación humana representa el próximo paso lógico en nuestra evolución y nuestro dominio de la biología? ¿O supone, por el contrario, el fin de nuestra esencia humana, cruzando una frontera ética inaceptable? Es un tema que remueve los cimientos de nuestra civilización. Toca la fibra más íntima de lo que consideramos que es la vida y nuestra identidad. A ver, para poner las cartas sobre la mesa desde el primer momento, mi postura en este debate es que la clonación es una herramienta legítima, un salto gigantesco de progreso tecnológico y médico que no debe ser frenado por miedos irracionales o dogmas heredados. Ya me imaginaba que irías por ahí. Debemos tomar el control de nuestra biología, estoy convencido de ello. Pues mi postura choca frontalmente con la tuya. Yo estoy convencida de que la clonación convierte la vida humana en un producto manufacturado. Conlleva gravísimos riesgos éticos y de salud que destruyen nuestra individualidad. Convierte al ser humano en un medio y no en un fin. Creo que el rechazo sistemático a la clonación nace, si somos completamente honestos, de un miedo puramente Perdonad la pausa en el video, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el video. Gracias. atávico. Es una especie de temor casi religioso que la sociedad disfraza con un traje de ética goberna. Hombre, no es solo miedo religioso. Sí, lo es. La gente se echa las manos a la cabeza y dice que no debemos jugar a ser Dios, pero la realidad es que la medicina lleva siglos haciendo precisamente eso. Alteramos el curso natural de la vida todos los días. Cuando ponemos un marcapasos o hacemos una cesárea, nos estamos rebelando contra la naturaleza. La clonación no es un acto de soberbia, es la culminación técnica de nuestro dominio biológico. Ya, pero... Plantéatelo así, si tuviéramos la capacidad de replicar órganos con una compatibilidad perfecta, eliminando las listas de espera, o si pudiéramos dar la oportunidad a unos padres destrozados de recuperar la esencia biológica de un hijo fallecido, ¿quiénes somos nosotros para prohibir ese alivio? A ver, entiendo el punto emocional, pero... Y además, si cerramos la puerta legal a esto, no va a desaparecer, simplemente se hará en la sombra, de forma clandestina y muchísimo más peligrosa. Fíjate que esa visión tuya, aunque suena tremendamente pragmática, me resulta de un reduccionismo verdaderamente aterrador. Reduccionismo. Sí, porque estás tirando por la borda siglos de pensamiento humanista. Reducir a un ser humano a un simple conjunto de instrucciones genéticas, a un código que se puede copiar y pegar en un laboratorio, es despojar a la vida de su autonomía. No se trata de copiar y pegar el alma, se trata de biología. Pero es que la clonación aniquila el derecho más fundamental que tiene cualquier niño al nacer, el derecho a tener un futuro abierto, a ser un lienzo en blanco. Al clonar a alguien, lo conviertes automáticamente en un repuesto biológico, o en un fantasma, una simple copia de alguien que ya existió y que ya tuvo su historia. Entiendo por qué piensas eso de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Creo que estás cayendo de lleno en la trampa del determinismo genético. ¿En qué sentido? En esa ilusión de que copiar el ADN es copiar a la persona.
El argumento de que un clon no tiene un futuro abierto asume, erróneamente, que somos esclavos absolutos de nuestros genes, que nuestro código dicta nuestro destino. Pero la naturaleza misma nos desmonta ese argumento todos los días. Fíjate en los gemelos idénticos. Ah, el argumento de los gemelos. Ya tardaba. Es que es el mejor ejemplo. Biológicamente hablando, los gemelos monocigóticos son clones perfectos. Comparten exactamente el mismo código genético. Sí, pero... Y sin embargo, nadie en su sano juicio miraría a dos gemelos y diría que son simples copias sin voluntad. La individualidad reside en la experiencia, en el entorno, en los traumas. Entonces, si la naturaleza crea clones al azar, y a todos nos parece maravilloso, ¿por qué nos resulta intrínsecamente perverso que la ciencia lo haga con precisión? Lo siento, pero simplemente no me creo eso. Déjame decirte por qué la analogía de los gemelos hace aguas en un punto fundamental. A ver, La intención. Hay una distinción crucial, un abismo moral entre el azar y la imposición. Los gemelos idénticos son un accidente maravilloso de la biología. Nadie planificó en un laboratorio que fueran iguales. Y lo más importante, nacen juntos, son contemporáneos. crecen a la vez, sí. Exacto. Descubren la vida a la par sin saber cómo va a ser su desarrollo. La clonación, por el contrario, implica un desfase temporal, una carga premeditada y un diseño impuesto por un tercero. Pero, ¿a qué te refieres exactamente con ese desfase temporal? Al hecho de que un clon nace mirando siempre por el retrovisor. Imagina la inmensa e insoportable presión psicológica que sufrirá ese nuevo ser al crecer. Bueno, la presión... No, espera, piénsalo. No es un niño que descubre quién es desde cero. Vive bajo la sombra de un fantasma biológico. Imagina una madre criando al clon de su marido fallecido. ¿Cómo disciplinas a un niño que tiene el rostro idéntico de tu marido difunto? Es un reto, sí, pero... O imagina que clonan a un atleta brillante. Y ese niño, al crecer, decide que odia el deporte y quiere ser contable. Lo estás condenando a defraudar unas expectativas preestablecidas. Los gemelos no tienen esa carga. Los clones nacen con una mochila que anula por completo su autonomía psicológica. Hombre, pero esa presión psicológica de la que hablas no requiere alta tecnología. ¿Acaso no hay miles de padres biológicos tradicionales que imponen cargas brutales a sus hijos? Claro, padres tóxicos hay en todas partes. Exacto. Padres que obligan a sus hijos a heredar el negocio familiar o a estudiar derecho porque todos son abogados. El problema ahí es una crianza tóxica, no la forma en que el niño fue concebido a nivel celular, ¿sabes? Si educamos a un clon sabiendo que es una persona independiente, nacida en una década distinta, esa sombra de la que hablas se disipa. No se disipa, porque el hijo del abogado frustrado siempre tiene un escudo impenetrable que es su propia singularidad biológica. Puede plantarse frente a su padre y decirle, yo no soy tú, tengo la mitad de los genes de mi madre, soy algo inédito. El clon, en cambio, se mira al espejo y literalmente ve el rostro de las expectativas de su creador. Su escudo biológico ha sido destruido en el laboratorio. Bueno, eso es una forma muy poética de verlo, pero... Pero dejando a un lado la psicología, porque hay un muro mucho más duro contra el que choca tu optimismo tecnológico. Supongo que te refieres a la viabilidad física. Me refiero al campo de minas biológico, a la salud real y física de forzar a la naturaleza a hacer algo para lo que no está diseñada. Estamos hablando de problemas de salud documentados y aterradores, o sea, los errores epigenéticos y el envejecimiento prematuro. A ver, profundicemos en esto, porque aquí la biología se pone interesante y creo que hay mucha desinformación. La premisa de la clonación consiste básicamente en coger una célula adulta de la piel. La introduces en un óvulo al que le has quitado su núcleo original y le dices a esa célula, oye, olvido que eres piel, reiníciate. Es como coger un manual de instrucciones gigantesco, que es nuestro ADN, borrar todo lo escrito y volver a la página 1. Exacto. Usas la metáfora del manual de instrucciones y me viene perfecta para explicar por qué esto es una catástrofe médica. Adelante. Imagina que el ADN es un inmenso libro. Cuando un embrión se forma de manera natural, el óvulo y el espermatozoide aportan un manual completamente limpio. Sí. Pero todas las células de nuestro cuerpo adulto solo leen las páginas que necesitan. Una célula del hígado solo lee el capítulo del hígado. ¿Y cómo lo hace? Pegando y doblando el resto de las páginas para ignorarlas. Esas marcas químicas es lo que llamamos epigenética. Correcto. Las marcas epigenéticas dictan la función celular. Pues bien, en tu escenario idílico, cuando coges esa célula de la piel y la metes en el óvulo,
Le exiges que borre instantáneamente marcas que han tardado décadas en establecerse. Y la cruda realidad de los laboratorios es que la biología no tiene una goma de borrar perfecta. Bueno, a veces quedan marcas, sí. Quedan restos de tinta. El proceso falla estrepitosamente. Y cuando ese embrión clonado empieza a construir un cuerpo, de repente el hígado lee un párrafo que correspondía a la piel. El resultado no es un niño sano. Son órganos desproporcionados, sistemas inmunológicos que se atacan a sí mismos, deformidades severas. Es un riesgo, claro. Y no podemos olvidar el problema de los telómeros. El envejecimiento prematuro, exactamente. Si tú clonas a un hombre de 40 años, la célula inicial ya tiene 40 años de desgaste. Ese bebé nace, llora en la cuna, parece nuevo, pero biológicamente su cuerpo ya está gastado. Nace viejo. Entonces te lanzo una pregunta directa. ¿Cuántos fetos deformados y bebés con fallos multiorgánicos estamos dispuestos a crear y a descartar solo para perfeccionar esta técnica? Todo para satisfacer el ego de quienes no aceptan la finitud de la vida. Comprendo la crudeza de la imagen que pintas. Es cierto que los riesgos epigenéticos y el acortamiento de telómeros son retos biológicos reales, documentados en mamíferos. Pasó con la oveja Dolly, claro. Padeció artritis prematura, entre otras cosas. Sí, pero aquí es donde creo que te falta una perspectiva histórica fundamental. Estás juzgando una tecnología en su etapa de ensayo y error, como si fuera su estado final. Todo gran avance médico en la historia ha tenido una curva de aprendizaje aterradora. Si nos hubiéramos detenido por prudencia, hoy la medicina moderna no existiría. Madre mía, ¿me vas a comparar esto con la invención de la aspirina? Te lo voy a comparar con los trasplantes de corazón en los años 60. La sociedad e incluso la comunidad médica los consideraban una aberración antinatural. Parecía Frankenstein, ¿sabes? Poner un corazón muerto en el pecho de otro. Ya, pero... Muchos de los primeros pacientes murieron rápidamente en condiciones durísimas por el rechazo inmunológico. Si hubiéramos parado ahí por el horror de los fracasos, millones de personas estarían muertas hoy. O piensa en la fecundación in vitro. Ese es otro tema totalmente distinto. En los años 70 hubo un pánico moral idéntico al tuyo con los primeros bebés pro beta. Decían que nacerían niños sin alma o con defectos terribles. Hoy millones de personas caminan por el mundo gracias a eso. El progreso científico se basa en pulir esos errores iniciales. Con la tecnología actual, el borrado epigenético será impecable en el futuro. Fíjate en el error de categoría que estás cometiendo. Comparar un trasplante de corazón con la creación íntegra de un ser humano clonado es dar un salto al vacío ilógico. Un trasplante repara el motor de un coche averiado. La clonación rediseña el propósito mismo de la fábrica de coches. O la mejora. Y respecto a la fecundación in vitro, hay una diferencia abismal que obvias. Por muy tecnológica que sea, sigue imitando la evolución. Junta dos materiales genéticos distintos para crear una vida completamente nueva, impredecible y única. La clonación detiene el reloj evolutivo para copiar lo que ya fue. ¿Y por qué eso es necesariamente malo? Si detenemos la investigación por miedo a esos errores temporales, estamos frenando un progreso que podría ser la clave de nuestra supervivencia. Imagina poder editar esa célula antes de clonarla para erradicar enfermedades hereditarias. Entramos en terreno peligroso. Tú defiendes que debemos dejar el futuro en manos del azar, pero la naturaleza es ciega y cruel. Comete errores constantemente en forma de mutaciones genéticas catastróficas. ¿Por qué debemos arrodillarnos y aceptar pasivamente esos errores de fábrica naturales, pero nos horroriza tomar las riendas de nuestra propia biología? Porque tomar las riendas de esa manera tan soberbia nos lleva directos a un precipicio social. Tú hablas con desprecio de la ceguera de la naturaleza. Yo te respondo que en esa lotería biológica incontrolable es donde reside nuestra igualdad como especie. Un rey y un campesino están sujetos a las mismas reglas genéticas. Hasta ahora... Claro, si permitimos la clonación y la edición genética, abrimos de par en par la caja de Pandora de la eugenesia de mercado. Otra vez el miedo a la distopía. Las tecnologías siempre se democratizan. Pasa con los móviles, pasa con todo. ¿Qué va? No me compares un móvil con esto. No estamos hablando de un teléfono de última generación. Hablamos de actualizaciones de software biológico permanente. En nuestra sociedad, ¿quién tendrá acceso a esto primero? Los ricos. Bueno, al principio, sí. Las élites dejarán a sus hijos una biología superior. Podrán clonar linajes con mayor inteligencia, resistencia física, inmunidad al envejecimiento.
En 2 o 3 generaciones, los humanos concebidos al azar se convertirán literalmente en software obsoleto, un sistema heredado y defectuoso que no podrá competir ni física ni intelectualmente en la vida. Estaríamos creando castas biológicas inamovibles. A ver, esa visión asume que viviremos en un vacío regulatorio total. Asume que los gobiernos se quedarán de brazos cruzados. La historia demuestra que somos capaces de poner límites legales. Prohibir el avance de la ciencia por miedo a un mal uso futuro es la receta para el estancamiento, te lo digo de verdad. Hay una diferencia abismal entre curar el sufrimiento y rediseñar la condición humana. La clonación reproductiva no responde a una necesidad médica real. Responde al narcisismo más profundo del ser humano y al terror paralizante que sentimos frente a la muerte. Bueno, querer sobrevivir no es narcisismo. Pero querer burlar la guadaña copiándonos a nosotros mismos ignora una verdad tremenda. Que la muerte, la fragilidad y la inmensa, caótica diferencia entre cada ser humano son las cosas que le dan sentido, urgencia y belleza a nuestra existencia. Llegados a este punto, creo que nuestras visiones del futuro están clarísimas. Mi postura se mantiene firme. El miedo no puede ser el freno del avance humano. Dominar nuestro código genético hasta el punto de la clonación nos ofrece un nivel de autonomía biológica que mañana será medicina básica. Lejos de destruir nuestra esencia, tomar el control de nuestra evolución es el acto más inteligente que podemos hacer. Y mi posición también se reafirma en que hay puertas que sencillamente no deberían abrirse jamás. Optimizar la especie a través de la clonación destruye esa imprevisibilidad que nos hace humanos. Nos somete a un campo de minas de errores epigenéticos inaceptable y amenaza con convertir la vida en el último producto de mercado. Perderíamos nuestra humanidad intentando perfeccionarla. A pesar de este abismo entre nosotros, creo que hay un punto de convergencia indiscutible, y es que la ciencia no va a esperar a que nos pongamos de acuerdo. Las herramientas de reprogramación celular y los laboratorios ya están aquí. Esto no es ciencia ficción del siglo XXII. Totalmente de acuerdo. La capacidad técnica siempre avanza mucho más rápido que nuestra capacidad para digerir la ética que conlleva. Nos hemos asomado solo al borde del precipicio, y esto da para toda una vida de estudio. Precisamente por eso, nuestro objetivo hoy en este programa no era entregar una respuesta masticada ni declarar un ganador. Queríamos desmontar los argumentos de ambas trincheras e iluminar la complejidad de este salto evolutivo. Eso es. Les invitamos a reflexionar sobre todo esto. Vuelvan a la imagen del principio, a esa obra de arte en el museo. Pregúntense si nuestro valor radica en ser cuadros únicos, llenos de imperfecciones, o si nuestra grandeza reside en la audacia para rediseñarnos mediante la ciencia. Y les dejamos con una pregunta. Si tuvieran la tecnología frente a ustedes, accesible y legal, ¿se clonarían a sí mismos?